Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad conoceremos uno de los elementos fundamentales para graficar funciones, a saber, las alturas de una función, es decir, las coordenadas en y de una función. Veamos primero qué es gráficamente la altura de una función. Para ello vamos a recurrir al plano coordenado. Pero antes es fundamental que lleguemos a un acuerdo. Este tipo de curvas no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque si trazamos una recta vertical en cualquiera de sus puntos, por ejemplo acá, en cualquier punto, ¿qué logramos visualizar? Que la vertical corta la curva en más de un punto. Mira, esta recta vertical la corta en 3 puntos. Esta otra recta vertical la corta en 2 puntos. Y cuando esto suceda, cuando una curva sea cortada por una vertical en más de 2 puntos, esa curva no es una función. Vamos a colocarlo acá. No es una función. Por lo tanto, no estaremos graficando este tipo de situaciones. No, nunca las graficaremos durante este curso. Siempre graficaremos curvas donde cualquier vertical la cortará únicamente en un solo punto. Y cuando la corta en un solo punto, sí es función. Como por ejemplo, esta curva. Observes esta curva. Si trazas una línea vertical en cualquier parte, como por ejemplo estas, en cualquier parte donde tú quieras, visualizarás que siempre la corta en un solo punto. Acá la corta también en un solo punto, observa. Cualquier vertical que traces siempre la cortará en un solo punto. Estos gráficos sí sirven, son los que sí vamos a graficar, porque estas sí representan una función. Muy bien, llegados a este acuerdo, continuemos trabajando. De seguro en nuestra vida hemos observado diferentes alturas, como por ejemplo estas, observa. Acá tenemos el suelo, se ha ubicado el eje X, obsérvalo acá, y tenemos diferentes alturas. Alturas como por ejemplo de un edificio, este edificio morado, podemos decir que es una altura positiva. Edificios de rascacielos. Los rascacielos son edificios particularmente altos, muy altos. Y como están por encima del suelo, decimos que esas alturas también son positivas. Pero ¿siempre las alturas son positivas? No, también conocemos de sótanos. Un sótano está fabricado hacia abajo, debajo de la tierra. Allí podemos decir que esa altura es negativa. La idea de este dibujo es que te vayas familiarizando con el significado de altura o coordenada en y de una función. Finalmente, quiero mencionarte algo muy importante en el gráfico de curvas. Cuando en una curva visualices 3 puntos suspensivos así, observa acá, 3 puntos suspensivos, significa que la curva continúa infinitamente, es decir, que la curva es así. Continúa hasta el infinito, por ejemplo, hacia menos infinito en el eje X. Eso es lo que significará esos 3 puntos. Ahora bien, si la curva no es rematada por 3 puntos, significa que la curva llega hasta aquí, hasta este punto. Hasta ahí llega. No continúa hacia la izquierda. Por supuesto, acá también sucede lo mismo. Acá la curva llega hasta este punto relleno. Si acá hubiese colocado 3 puntos suspensivos así, vamos a suponer que visualizas esto, quiere decir que la curva continúa y se extiende hacia el eje Y en más infinito. Esto es lo que quieren decir esos 3 puntos suspensivos. Finalmente, un punto muy importante es que a veces remataremos las curvas con un círculo abierto así, míralo. Observa este círculo abierto. Cuando visualices un círculo abierto, quiere decir que ese punto no pertenece a la curva, ¿correcto? Acá yo te diré, este extremo no pertenece a la curva, pero si no visualizas el punto relleno, sino que lo visualizas así, observa, como en este momento, allí entenderemos que el extremo sí pertenece a la curva. Esto es muy, pero muy importante a la hora de graficar funciones. Ya verás más adelante por qué. Muy bien, agreguemos a este dibujo ciertas escalas. Acá se visualizan ciertas escalas. Y agreguemos algunas alturas particulares de esa curva. Acá se visualizan, destacadas con los puntos A, B, C, D y E. Ahora bien, en base a estas alturas particulares, esta altura alcanzada en X igual A, esta altura alcanzada en X igual B, C, D y E, en base a estas alturas te haré ciertas preguntas fáciles y sencillas de responder. La primera de ellas es la siguiente: ¿en cuál la curva tiene altura mayor que 3? ¿En cuáles de estos 5 puntos la altura de la curva es mayor que 3? Recuerda que la altura 3 viene representada por esta recta. ¿En cuáles puntos la altura de la curva es mayor que 3? Pues en este punto, evidentemente esta altura es mayor que 3, porque está por encima de esta línea horizontal, ¿correcto? Y también en el punto C. En el punto C la altura es mayor que 3, evidentemente. Muy bien.
¿En cuáles de estos puntos la altura de la curva ahora es no mayor que 3, sino menor que 3? ¿En cuáles? Vamos a destacar de nuevo la altura 3. Pues claramente en el punto A la altura es menor que 3. En el punto D la altura también es menor que 3 porque se encuentra por debajo de esta recta horizontal, ¿correcto? Y también la altura en E es menor que 3, por supuesto, porque se encuentra por debajo de 3. Ahora te pregunto, ¿en cuáles de estos 5 puntos la altura es positiva? Será positiva cuando se encuentre por encima del eje X. En A la altura es positiva, en B y en C. En estos 3 puntos la altura es positiva. ¿Y en cuáles la altura es negativa? Pues únicamente en el punto D la altura es negativa porque se encuentra por debajo del eje X. Ahora bien, ¿puedes decir en este momento cuál es la altura de este punto? Del punto E. ¿Cuál es la altura del punto E? Observa que la curva en ese punto llega hasta el eje X justamente, ¿verdad? Hasta acá. ¿Cuál es la altura de este punto? Visualízala en el eje Y. Siempre las alturas se visualizan en el eje Y. Te paras acá, imagina que estás parado acá, en este punto, y miras horizontalmente a la izquierda. ¿Qué valor ves en Y? En la escala Y, ¿qué valor ves? Correcto, visualizas este punto en el eje Y. ¿Y cuál es la escala de este punto en el eje Y? Evidentemente la escala es 0. Por lo tanto, la altura de E se dice que es 0. ¿Qué hemos aprendido? Que cuando el punto se encuentre sobre el eje X, su altura vale 0. La altura en Y es igual a 0. Ahora bien, si te pregunto, ¿la altura en A es mayor que la altura en B? ¿Esta altura será mayor que esta? ¿Qué opinas? No, eso es completamente falso. Ahora, si te pregunto, ¿la altura en B, es decir, esta distancia, es mayor que la altura en C? Sí, eso es totalmente correcto, es mayor. Ahora, si te pregunto en este momento, ¿existe algún punto diferente de E, diferente de este punto que está acá, para el cual la altura de la curva también es 0? ¿Existirá ese punto? ¿Cuál? En este momento puedes seleccionar cualquier punto, no solamente la A, B, C, D y E, no, cualquier punto, el que tú quieras. ¿Existirá algún punto, un punto cualquiera, donde la curva tiene altura igual a 0? ¿Qué opinas? ¿Existirá? Sí, sí existe, muy bien. ¿Cuál es ese punto? Míralo. Acá. En este punto, que está acá, la altura también es 0. ¿Y qué podemos concluir? Que cada vez que la curva corta al eje X, su altura vale 0. Por lo tanto, cuando estemos calculando los cortes con el eje X, siempre vamos a hacer Y igual 0. Eso lo verás más adelante. Y cuando calculemos los cortes con el eje Y, por ejemplo, este corte, míralo acá. Este es un corte con el eje Y. Haremos X igual 0. Porque si te paras en este punto, en este corte con el eje Y, y miras verticalmente hacia abajo, observas este punto. ¿Y cuál es la escala en X de este punto? 0. Muy pronto estaremos viendo cómo calcular los cortes de una curva con los ejes coordenados. Ahora, si te pregunto, ¿en qué punto la curva es más alta? ¿En cuál? ¿En qué punto? Muy bien, en este punto la curva es más alta. Mira, alcanza este punto, que pudiéramos decir que es un máximo, su máxima altura, ¿correcto? Más adelante veremos cómo calcular estos puntos máximos. ¿Y en qué punto la curva es más baja? ¿En cuál punto? ¿Logras visualizar en qué punto la curva es más baja? Muy bien, la curva es más baja acá, en D. En D observamos que se alcanza la mínima altura a este punto. Acá. Y como es la mínima altura, pudiéramos decir que ese punto es un mínimo. Más adelante vamos a detallar cómo calcular los máximos y los mínimos de una función. Finalmente, para cerrar con este gráfico, si te pregunto, la altura 4, vamos a destacarla, esta altura 4 es mayor que todas las posibles alturas de la curva. ¿Eso es cierto? No, la altura 4 no es mayor que todas las posibles alturas de la curva, porque acá existen puntos donde la altura es mayor que 4. Por lo tanto, la altura 4 no es mayor que todas las posibles alturas de la curva, ¿correcto? La altura 6 es mayor que todas las alturas posibles de la curva. Ahí me contestaría sí, eso es totalmente correcto. 6, la altura 6 es mayor que todas las posibles alturas de la curva. Eso es totalmente correcto. Ahora bien, si te pregunto, la altura menos 2, esta que está acá, esta altura, ¿es menor que cualquiera de las alturas de la curva? Eso es cierto. La altura menos 2 siempre es menor que cualquiera de las alturas de la curva. Eso es totalmente falso, porque estos puntos tienen altura menor que menos 2, ¿correcto? Por lo tanto, la altura menos 2 no es siempre menor que todas las alturas de la curva. Ahora, si te pregunto,
la altura menos 3, esta altura negativa menos 3, es menor que todas las alturas posibles de la curva. Sí, eso es cierto. La altura menos 3 es menor que todas las alturas de la curva. Ahora bien, para fijar la idea de la altura de una curva, de la coordenada en y de una curva, vamos a resolver estos sencillos ejercicios. Acá en la izquierda observas la gráfica de una función cualquiera. Ya te mencioné el significado de estos 3 puntos suspensivos. Y también ya sabes que la función superior llega hasta este punto exactamente. Y que la función inferior llega únicamente hasta este punto, ¿correcto? Ya que no visualizamos 3 puntos suspensivos. Muy bien, comencemos a contestar las preguntas. ¿Cuál es la altura de menos 4? Dentro de los paréntesis vamos a colocar, acá dentro de los paréntesis, los valores de x. En x igual menos 4, ¿dónde se encuentra ubicado x igual menos 4? X igual menos 4 se encuentra ubicado acá. Porque vamos a asumir que cada uno de estos recuadros vale una unidad. 1, 2, 3, 4 negativo. ¿Cuál es la altura de esta función en x igual menos 4? ¿Cuál es la altura? Imagina que estás parado acá en este punto amarillo. Si miras verticalmente hacia abajo, visualizas la función acá, en este punto. ¿Cuál es la altura de este punto azul? Para saberla, mira horizontalmente a la derecha. ¿Cuál es el valor acá en y? Tal como ya te mencioné, como cada recuadro vale 1, este valor en y es menos 1. Por lo tanto, la altura del punto x igual menos 4 es menos 1. Observa qué fácil y sencillo es. Ahora visualicemos la siguiente pregunta. ¿En qué punto del eje x, no lo conocemos, en qué punto del eje x la altura vale 0? ¿En qué punto? Ya se explicó que la altura vale 0 cuando la curva corta el eje x. Es decir, en este punto, acá. Acá la altura es 0, ¿correcto? Porque la función azul corta al eje x. ¿Y cuánto vale la x de este punto? Vamos a contar los recuadros. 1 y 2. 2 a la izquierda. Por lo tanto, el valor de x, donde la altura es 0, es igual a menos 2. ¿Correcto? Muy bien, resolvamos este siguiente ejercicio. Se nos está preguntando cuál es la altura cuando x vale 0. ¿Cuál es la altura cuando x vale 0? Bueno, primero debemos ubicar x igual 0. X igual 0 es este punto, ¿correcto? X igual 0. Si miramos verticalmente hacia arriba, observamos la función acá. ¿Y cuánto vale esa altura en y? Evidentemente vale 1. 1 positivo. Por lo tanto, la altura en x igual 0 vale 1. Finalmente, ¿en qué valor de x la altura de la función es 2? ¿En cuál valor de x la altura es 2 positivo? Recuerda que estas alturas se visualizan en el eje y. Siempre en el eje y se visualizan estas alturas. Por lo tanto, vamos a proceder a ubicar 2 en el eje y. Míralo acá, acá se encuentra 2 en el eje y, ¿correcto? Y también visualizamos que la altura de la función en 2 es alcanzado por este punto. En este punto, la altura es 2, 2 positivo. ¿Y cuáles son las coordenadas en x de este punto azul, de este que estoy destacando? ¿Cuáles son las coordenadas en x? Pues la coordenada en x también es 2. Si contamos los recuadros, 1, 2. Por lo tanto, el valor de x donde la altura de esta función es 2 es justamente en x igual 2. Casualmente coincide. Observa qué fácil y sencillo es analizar las alturas de una función. Para continuar fijando la idea de altura, vamos a resolver ahora el ejercicio acá en la parte inferior. Recuerda que los valores entre paréntesis se visualizan en el eje x, mientras que las alturas se visualizan sobre el eje y, siempre. Se nos pregunta cuál es la altura del punto x igual menos 3. Bueno, primero debemos ubicar dónde se encuentra x igual menos 3. Contemos los recuadros. 1, 2, 3. Acá tenemos x igual menos 3. Acá. Visualizamos la curva. Acá la visualizamos acá. En x igual menos 3. Y leemos su coordenada en y. Su altura en y. Evidentemente la altura en y está representada por este punto. ¿Cuánto vale la altura de este punto? 1. Por lo tanto, la altura de esta función en x igual menos 3 es 1. ¿Y cuál será la altura en x igual 3 positivo? Primero ubicamos 3 positivo. 1, 2, 3 positivo. Acá lo tenemos, 3 positivo. Visualizamos la curva acá. ¿Cuál es la altura de este punto? También es 1. Observa. ¿Qué hemos aprendido? Que es posible que en valores distintos de x se alcance la misma altura. Esto es perfectamente posible. Finalmente, ¿en qué punto de x la altura es menos 2? ¿En cuál punto? Primero ubicamos la altura de menos 2. ¿Y dónde ubicamos las alturas? En el eje y. Acá tenemos la altura de menos 2, obsérvalo acá. En y igual menos 2. ¿Cuál es el valor de x para este punto verde? ¿Cuál es el valor de x? El valor de x lo visualizamos mirando verticalmente hacia arriba. Acá en este punto estamos en x, ¿correcto? ¿Cuánto vale la x de este punto? Muy bien, la x de ese punto vale 0. Cuando x vale 0, la altura es negativa, ¿vale? Menos 2.
Muy bien, ahora en pantalla visualizamos un par de ejemplos más sobre funciones. De la misma manera vamos a calcular la altura en cada uno de estos valores de x que se encuentran dentro del paréntesis. Y siempre recuerda que las alturas o coordenadas en y se visualizarán sobre el eje y. Resolvamos la primera cuestión. ¿En qué punto de x la altura de esta función, que se visualiza acá a la izquierda, es 0? ¿En qué punto la altura es 0? Siempre recuerda que la altura es 0 donde la curva corta el eje x. En este caso, la curva corta el eje x acá. En este punto corta al eje x. ¿Y cuál es el valor en x de este punto? Vamos a contar los recuadros. 1, 2. El valor es 2, por lo tanto, en x igual 2, la altura de la curva es 0. Muy bien, ¿cuál es la altura de la curva en menos 1? ¿Dónde se encuentra x igual menos 1? Acá se encuentra x igual menos 1. En este punto. Este es x igual menos 1. ¿Cuál es la altura de la curva en x igual menos 1? Si estamos parados acá y miramos verticalmente hacia arriba y hacia abajo, no visualizamos curva. Por lo tanto, la altura en ese punto no existe. No está definida. ¿Y cuál es la altura de la función en x igual 1? Bueno, x igual 1 es justamente este punto acá, x igual 1. Acá x vale 1. ¿Cuál es la altura? Bueno, si miramos verticalmente hacia arriba y hacia abajo, la curva la visualizamos acá abajo. Por lo tanto, la altura es negativa. ¿Cuál es la altura de este punto? Claramente se visualiza que la altura de este punto es menos 1 en el eje y. Por lo tanto, la altura en x igual 1 vale menos 1. Finalmente se pregunta, ¿para qué valor de x la altura vale 1? ¿1 positivo? ¿Existirá algún valor de x donde la altura es 1 positivo? Examinemos nuestra función. Fíjate atención en este punto que está acá. ¿Cuál es la altura de la curva en este punto? Es exactamente 1, ¿correcto? La altura de este punto es 1. ¿Y cuál es la coordenada en x de este punto? La coordenada en x es 1, 2, 3, es 3. Por lo tanto, en x igual 3, vamos a colocarlo por acá, 3, en x igual 3, la altura de la curva es 1. Pasemos ahora a la curva inferior. Como siempre, dentro del paréntesis está ubicada la coordenada en x y en esta columna están ubicadas las alturas, que las visualizaremos sobre el eje y. Para x igual menos 1, ¿cuánto vale la altura? X igual menos 1 es este punto acá, x igual menos 1. Visualizamos curva acá y su altura en el eje y de ese punto es exactamente 1. Por lo tanto, la altura en x igual menos 1 vale 1. Ahora se pregunta, ¿en qué punto del eje x la altura vale menos 1? Visualiza la gráfica. ¿Existe algún punto donde la altura vale menos 1 de esta función? Sí, sí existe. Fíjate atención en este punto que está acá, míralo. La altura de este punto evidentemente es menos 1 en el eje y. ¿Cuál es su coordenada en x? Si subimos, visualizamos acá la coordenada en x, que es 1. Entonces, el valor de x para el cual la altura vale menos 1 es x igual 1. ¿Y cuál es la altura de la función en x igual 0? Si nos paramos en x igual 0 acá, justamente en el origen de coordenada, imagina que estás parado acá y miras verticalmente hacia arriba y hacia abajo, no visualizarás curva, porque la curva azul nunca corta al eje y, jamás lo corta. En este caso se dice que el eje y es una asíntota vertical. Las asíntotas también las estudiaremos en detalle prontamente. Por lo tanto, en x igual 0 no existe altura. Muy bien, culminemos este apartado de sencillos y cortos ejercicios, pero muy nutritivos, acerca de la altura de la función en distintos puntos de su dominio. Resolvamos esta primera cuestión. ¿En qué punto del eje x la altura de la función, recuerda que esta columna representa las alturas, es igual a 0? ¿En qué punto? Bueno, la altura 0 se visualiza acá. En el origen de coordenadas tenemos y igual 0. Ahora bien, ¿en qué puntos de la función la altura es 0? Siempre recuerda que la altura 0 significa cuando la curva corta el eje x. Visualizamos claramente que la curva corta el eje x acá y también lo corta acá. Por lo tanto, los puntos donde la altura es 0 son 2. Este punto, ubicado en x igual 2, y este punto, ubicado en x igual menos 3. Por lo tanto, tenemos dos resultados en este caso. Por un lado tenemos 2 y por otro lado tenemos menos 3. Si otra persona acá ubica menos 3, así, estaría totalmente correcto, porque en x igual menos 3 la altura es 0. Así pues podemos visualizar que una curva puede cortar al eje x varias veces, no solamente una vez. Muy bien, continuemos. En x igual 0, ¿cuánto vale la altura? Vamos a ubicarnos en el eje x igual 0 es acá en el origen de coordenadas. ¿Cuánto vale la altura de la función en ese punto? Si estás parado en este punto de x y miras verticalmente hacia abajo, la función está ubicada acá, en este punto. ¿Y cuánto vale la altura de este punto? Menos 1 menos 2, vale menos 2.
Por lo tanto, la altura en x igual 0 es menos 2. Ahora bien, ¿en qué punto del eje x la altura vale 1? ¿En qué punto? ¿Existe algún punto donde la altura vale 1? Visualiza el gráfico de la función y mira las alturas de los diferentes puntos. Recuerda que y igual 1 es este valor, y igual 1. Imagina una recta horizontal en y igual 1. Ahora examina si esa altura de y igual 1, destacada por esta recta naranja horizontal, corta a la función azul. ¿La corta? Sí, en 2 puntos. Mira, acá la corta. En este punto la altura vale 1, pero también la corta acá, mira. En este punto también la altura vale 1, mira. Tenemos dos resultados de nuevo. ¿Cuál es la coordenada en x de este primer punto donde la altura vale 1? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 sería este punto. En menos 4 la altura vale 1. Pero si otra persona ubica la coordenada en x de este segundo punto donde la altura también es 1, es aproximadamente por acá, acá. Si acá llevamos 1, acá tendríamos como 1,5 aproximadamente. En 1,5 la altura de la función es 1. Tenemos de nuevo dos resultados. Finalmente, en x igual 1, ¿cuánto vale la altura? Bueno, x igual 1 es este punto, ¿correcto? Acá tenemos x igual 1. Y si miramos verticalmente hacia arriba, tenemos la función acá en este punto. ¿Cuánto vale la altura de este punto? Vamos a visualizarla en el eje y, vale 2. Por lo tanto, la altura de la función en x igual 1 vale 2. Cerremos resolviendo estas cuatro cuestiones. ¿Para qué valor de x de esta curva dibujada acá en la parte de abajo, esta función, la altura es igual a 2? ¿En qué punto? Vamos a ubicar y igual 2. Y igual 2 es este punto, evidentemente, acá. Este es y igual 2, correcto. ¿Cuáles son las coordenadas en x de ese punto? Pues la coordenada en x de ese punto es este. En x igual 0, la altura es 2. Luego se pregunta, ¿en x igual 0 cuánto vale la altura? Pues ya está respondida en el primer apartado. En x igual 0, la altura vale 2. Luego se pregunta, ¿en qué punto de x la altura es menos 2? Cuando tengas dudas para ubicar los puntos en x donde tiene cierta altura, en este caso menos 2, dibuja una recta horizontal en y igual menos 2. Vamos a destacar y igual menos 2. Acá en esta recta naranja horizontal tenemos y igual menos 2. Esta es la altura de y igual menos 2. Ahora examinemos si esa recta corta la curva azul. Sí, la corta aquí y la corta aquí. ¿Cuáles son las coordenadas en x de estos puntos? De este punto y de este punto. ¿Cuáles son las coordenadas en x? Bueno, de este primer punto la coordenada en x sería 4. 1, 2, 3, 4. Y la de este punto sería menos 4. Por lo tanto, hay dos resultados. La altura de la función en 4 es menos 2. Pero si otra persona elige menos 4, también la altura es menos 2. Puede seleccionar cualquiera de los dos. Finalmente, en x igual 4, ¿cuánto vale la altura? Ya sabemos que en x igual 4 la altura es negativa, ¿vale? Menos 2, tal como se explicó en este apartado. Ahora bien, hasta este momento ha quedado en claro qué es la altura de una función gráficamente. Pero, ¿cómo calculamos la altura de una función si tenemos solo su fórmula, su expresión? Veamos. Las alturas se calculan evaluando la función en un punto x del dominio de la misma. Por ejemplo, si tenemos las fórmulas de funciones que se visualizan en pantalla, acá tenemos la fórmula en la parte superior de la función superior y acá esta fórmula que representa la función de la parte inferior. Y requerimos conocer las alturas en distintos valores de x. ¿Qué debemos hacer? Debemos evaluar. ¿Qué significa evaluar? Veamos. La altura en x igual 1, se escribe la función evaluada en 1. Entre paréntesis colocamos el valor de x. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que en cada una de las x que están acá en la función, en la fórmula de la función, vamos a sustituir el 1. Cuando efectúas esa operación con una calculadora, evaluando esta función en 1, se obtiene como resultado un cuarto. Esta es la altura, este es el valor de y para esta función. Y por supuesto, los dos valores de x y y definen un punto. x1, y igual un cuarto. Un punto que pertenece a la función, por supuesto. De la misma manera, si queremos conocer la altura de la función en x igual menos 2, evaluamos la función dada en cada una de las x, sustituimos menos 2. Al efectuar esa operación en una calculadora, se obtiene como resultado menos 3. La altura es negativa en este caso. Por supuesto, estos dos valores definen también un punto. X menos 2, y igual menos 3. Y finalmente, ¿cuál es la altura de la función cuando x vale 0? Es decir, al sustituir en x0 en esta función, se obtiene como resultado 1. La altura es igual a 1, la altura en y. Por supuesto, esto define un punto.
x0, y1. Que prontamente veremos, este punto es la intersección de la función con el eje y. Veamos cómo calcular las alturas en la fórmula inferior. Para calcular la altura de la función en x igual menos 1, simplemente en cada una de las x sustituimos menos 1. Cuando efectuamos esa operación en una calculadora, se obtiene como resultado 2. Esta es la altura de la función en x igual menos 1. Y cuando se evalúa en x igual 1, se obtiene exactamente la misma altura, 2, como resultado. Más adelante vamos a ver que este tipo de funciones son funciones pares. Ya prontamente lo verás, no te preocupes. Y cuando calculamos la altura de esta función en x igual 0, simplemente en cada una de las x se sustituye 0 en esta x y en esta x. ¿Qué quedaría? 0 más 1, 1, dividido entre 0. Pero ojo, ojo, acá encendemos la alarma. La división entre 0 no está permitida, no existe, no está definida. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que esta función en x igual 0 no tiene altura, no tiene valor de y, no existe. Mucho cuidado con este tipo de detalles. Muy bien, veamos otros ejemplos. Acá observamos un par de fórmulas más que representan funciones. Comencemos con la parte superior. ¿Cuál es la altura de la función en x igual 0? ¿Cuánto vale la altura? Si en cada una de las x, acá y acá, sustituimos 0, ¿qué quedaría? Bueno, quedaría 0 al cuadrado es 0, dividido sobre 0 menos 1, pero 0 menos 1 es la raíz de menos 1, menos 2. Pero ojo, acá encendemos la alarma, mira, raíz de menos 1. Y las raíces, cuando el índice es par, vamos a dibujar acá una raíz. El índice es este, en este caso la raíz es cuadrada, es 2. Cuando este índice es par, sea la raíz cuarta, sexta, octava, etc., para que este tipo de raíces exista, todo lo que está dentro de la raíz, todo debe ser necesariamente positivo. Es decir, la raíz de índice par de un número negativo no existe. ¿A qué conclusión llegamos? Que esta función en x igual 0 no tiene altura, no está definida, no existe valor de y para x igual 0. Ahora bien, cuando evaluamos la función en x igual menos raíz de 2, en cada una de las x sustituimos menos raíz de 2, se obtiene como resultado 0. Por lo tanto, la altura de esta función en ese punto es 0. De la misma manera, cuando evaluamos en x igual raíz de 2, también se obtiene como resultado 0, que la altura es nula, es igual a 0. Examinemos ahora la fórmula que representa la función acá en la parte inferior. En x igual 0, ¿cuánto vale la altura? La altura no existe, evidentemente. ¿Por qué no existe? ¿Por qué aseguramos inmediatamente que no existe? Porque la división entre 0 no está definida. Si en esta x sustituimos 0 y en esta x sustituimos 0, no podemos trabajar. Muy bien. En cambio, cuando sustituimos en x menos 2, en cada una de estas x sustituimos menos 2 y efectuamos el cálculo, se obtiene como resultado menos un cuarto. Por lo tanto, la altura en x igual menos 2 es menos un cuarto. ¿Y cuánto vale la altura de esa función en x igual menos 3? Cuando efectuamos la operación, se obtiene como resultado menos 2 novenos. Por lo tanto, la altura de esa función en x igual menos 3 es negativa, vale menos 2 novenos. ¡Qué fácil y sencillo es! Finalicemos el video con los siguientes 3 ejemplos. Comencemos con esta fórmula que representa esta función. ¿Cuál será la altura de esa función en x igual menos 0,94? Con una calculadora se evalúa esa función en menos 0,94 y se obtiene como resultado aproximado 12,03. Esta es la altura aproximada de esa función. De la misma manera, cuando la función se evalúa en x igual menos 1,94 con una calculadora, se obtiene que la altura aproximada es de 1,45. Obsérvese que ambas alturas son positivas pero distintas. Y cuando se evalúa esa función en x igual 0, se obtiene como resultado 6. La altura en x igual 0 vale 6. Pasemos al siguiente ejemplo, a esta fórmula que está acá. Observa esta fórmula en la parte inferior izquierda. ¿Cuánto vale la altura en x igual menos 1? Si evaluamos en x igual menos 1 esta función, se obtiene menos 1 sobre menos 1 al cuadrado es 1 positivo, pero 1 menos 1 es 0. Y ojo, ojo, la división entre 0 no está definida. Por lo tanto, en x igual menos 1 no existe altura, no existe valor de y. Cuando esto sucede, que la función en un punto no existe o que no tiene altura, quiere decir
que este punto no pertenece al dominio de la función. Ya lo veremos cuando estemos analizando el dominio de la función. Lo mismo sucede cuando evaluamos en x igual 1. También el denominador se nos anula. Por lo tanto, en x igual 1 tampoco existe, porque tampoco x igual 1 pertenece al dominio de esta función. Finalmente, cuando evaluamos la función en 0, es decir, en cada una de las x colocamos 0, quedaría 0 dividido sobre 0 menos 1, que es menos 1. Pero 0 entre menos 1 es igual a 0. Por lo tanto, la altura en x igual 0 sí existe y vale 0. Culminemos con este otro ejemplo. Observa esta fórmula, la raíz de menos x. Vamos a observar si la misma tiene altura en x igual 4. ¿Cuánto vale la altura en x igual 4? Si en esta x colocamos 4, quedaría la raíz de menos 4, observa. Raíz de menos 4. Pero la raíz de menos 4 no existe, no está definida tal como ya lo explicamos. Porque para que una raíz de índice par exista, todo lo que está dentro de ella debe ser positivo. Por lo tanto, en x igual 4, esta función no tiene altura. ¿Y qué sucederá en x igual menos 4? ¿Qué sucederá? Veamos qué sucede. Quedaría la raíz de este menos, que lo trae la función, este menos, sería este menos, vamos a colocarlo acá, pon mucha atención, y estamos evaluando en menos 4. Menos por menos es más, quedaría la raíz de 4, y la raíz de 4 sí existe, la raíz de 4 vale 2. Por lo tanto, la altura en menos 4 es igual a 2. Finalmente, ¿cuánto vale la altura en 0? En x igual 0. Bueno, quedaría la raíz de 0, pero la raíz de 0 es igual a 0. Su altura es 0 en x igual 0. Qué fácil y sencillo es. Ya verás que con este video y los próximos que prontamente estaré publicando, graficarás cualquier función sin ningún tipo de problemas. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela. Y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto